Está en consejo, por lo tanto no va a poder llegar a tiempo. Ya esta mañana ya me he llamado para avisarme que por ahí no terminaba el consejo a tiempo. Entonces lo que yo tenía que hacer el viernes, voy a hacer hoy día, y el viernes la doctora va a dar su clase. Entonces de esa manera creo que era herpes y los móviles, ¿no? Entonces, yo le voy a dar el papiloma humano, ¿no? Y es muy interesante este tema porque este tema tiene mucha controversia, tiene bastante historia. Vamos a resumirlo en más o menos unos 50 minutos todo, ¿no? Pero se puede hablar más todavía, pero es un tema igual apasionante, ¿no? El famoso papiloma virus humano. Entonces, dentro de sus características generales, ¿no? Este virus es un virus ADN que tiene 8.000 pares de bases, o sea que no es muy pesado, es circular su ADN, no tiene envoltura, pero tiene cápside. Entonces, es icosaédrico, ADN sin envoltura. Y ya está demasiado estudiado, como pueden ver, ¿no es cierto? Y existen papilomavirus humano que presentan oncogenes, como pueden ver ahí en su representación gráfica. Y obviamente, si hablamos de oncogenes, hablamos de que este virus produce tumoraciones. Entonces, existen tumores benignos y tumores malignos. La mejor manera de aprender oncología es como tumor benigno y tumor maligno. Ya cuando leemos patología, ya les van a explicar qué es tumor, qué es benigno, qué es maligno, ¿no? Qué es sarcoma y todo lo demás, ¿no? En términos de patología. Pero que aprendan ustedes esto va a estar genial. Como dice al principio, es actualmente considerado como el agente etiológico del cáncer cervicuterino. Y eso ha traído mucho dilema desde que yo era estudiante. Cuando era estudiante, otro era el concepto del papilomavirus humano y otro era el concepto del cáncer cervicuterino. Y de acuerdo a lo que yo iba estudiando, iba cambiando, cuando egresado seguía cambiando, ¿no? Y le hemos hecho un seguimiento al papiloma PBH y es muy interesante, muy genial, es algo fascinante. No he terminado de estudiar, o sea, sigo leyendo. ¿Por qué? Porque es como una novela así de apasionante que continuará. Y a mí me gusta leer capítulos. Cuando leo el libro de micro, no leo del 1 al tanto, sino que leo un capítulo aquí, otro capítulo, ¿no? Y así yo leo PBH. Hay cosas que me lo estoy guardando. No quiero saber. Si no se acaba, pues, y nunca se acaba, esto es fascinante. Así que vamos a hacer una clase concreta del tema. Entonces, ahí podemos ver que es un virus icosaédrico sin envoltura, ¿no? Ahí pueden ver su cápside, su ADN, que es bicatenario. Y cuando hacemos la clasificación de los virus, se hace una clasificación del papilomavirus humano de acuerdo a las verrugas. Entonces, cuando hablamos del PBH, del papilomavirus humano, si bien hemos hecho un spoiler, ¿no? Hemos contado el final. El final es cáncer cervicuterino. Pero esto se estudia desde el punto de vista de las verrugas. Entonces, si hemos tenido verrugas o hemos visto a alguien con verrugas, es papilomavirus humano. Pero tiene muchos serotipos. Así como el adenovirus, que tiene serotipos que causan estrío, conjuntivitis y
diarrea, así también hay serotipos y muchos, ¿no? Que no hay que aprender todos los nombres, solo tienes que aprender que hay tumores benignos y tumores malignos. Esto sería considerado los tumores benignos. Puedes ver aquí una verruga en el párpado superior, ¿no es cierto? Verrugas en los dedos, cerca de las uñas y en el cuerpo. Y estas verrugas, ¿no es cierto?, se pueden confundir con los lunares, ¿cierto? Entonces, si no hemos tenido en la infancia, hemos visto gente con verrugas, ¿cierto? Y se curaba desde en la antigüedad, ¿no? En el campo agarran la crin del caballo. ¿Saben qué es la crin del caballo? Su cola, ¿no? Su pelo es largo. Sacan una como una hebra, un crin del caballo, sacan un pelito, un pelote, y la amarran a la verruga y le estrangulan. Lo dejan amarrado con el rojón. Pasan 2 o 3 días, desamarras y otra vuelta, le estrangulan, otra vuelta, hasta que se cae. Y el campo se cura así. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque yo siempre les cuento lo que hace la gente, la ciencia ficción, y algunos tienen, la mayoría tiene base científica, solamente que nosotros no tenemos ojos para ver la parte científica, tienen que acostumbrarse a ver con otros lentes, ¿no es cierto?, que les abra su mente. Y no, esa era una manera, siguen utilizando esa manera básica de quitar la situación. Después, químicamente utilizaban el nitrato de plata, esa sustancia química que si usted tiene un espejo antiguo, fíjese detrás del vidrio hay una película de ploma, que es el nitrato de plata, y con eso se hacía espejos. Ahora te compras en sticker, ¿no? Espejo. Contra agua, contra fuego, los propagandas. Puedes colocar todo tu techo, ¿no? De espejo, ¿no? No se va a caer, es liviano. ¿Para qué es idea? Seguiremos. Entonces el nitrato de plata se utilizaba para quemar, o sea, para lesionar a la verruga y para que se seque, se muera el tejido y listo. Después han utilizado ácido acético, que es como el vinagre, ¿no? Y huele igual que el vinagre, solamente que es más puro. El vinagre es un ácido acético, si tú quieres, orgánico, que está hecho de lo que se pudre la manzana. Han ido a comprar alguna vez con su mamá al tambo fruta, y hay un sector donde venden plátanos, pero ya están negros ya. Y eso compran y eso lo convierten en vinagre. A ver, deje ese plátano que se vaya pudriendo, el olor es a vinagre, se vuelve vinagre, ¿no? Entonces, ese ácido acético es un vinagre puro, hecho químicamente, y con eso también se colocaba para que dañe, destruya el tejido y se caiga. Por último, han utilizado, penúltimo, han utilizado, ¿qué se llama esto? Con el ácido, ¿qué se llama? Que congela nitrógeno líquido. Y eso con nitrógeno líquido causa una ¿qué se dice? Criolización, congela a la verruga y luego de varias sesiones se cae. Entonces, con nitrógeno tienen esos tambor, guantes especiales y entonces está congelado tu verruga y después de un tiempo se cae, ¿no? Y lo último es láser, ¿no? Se corta con el láser, solamente que después duele porque queda una herida, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de eliminar las verrugas. ¿Cuál es lo importante? Que tienes que saber que cualquier verruga
benigna o maligna, tumoración benigna o maligna, es PBH. Y como hay benignos y hay malignos, algunos son no cancerígenos y otros son cancerígenos. Aquí tienes una clasificación, ¿no es cierto? Donde tienes el grupo cutáneo, el grupo de epidermoplasia, que es intermedio, y el grupo mucosotrófico. Si tú quieres, el grupo cutáneo es una clasificación dermatológica, sería benigno, este sería maligno y este sería intermedio. Y puedes ver los serotipos 1, 2, 3, 4, 28, 29, 36, ¿no es cierto? 16, 21, 23, 35. ¿Y qué produce? Verrugas hepatales comunes, verrugas vulgares comunes de la piel, verruga plana. La verruga plana es como una verruga, pero solamente que está ya no está como bolita, sino es que está un poco más elevada, ¿no? Las lesiones maculares, que son elevaciones que están entre benigno y maligno, y el grupo mucosotrófico, que están generalmente en la mucosa. Entonces, en la mucosa, cualquier tumoración en mucosa, ¿no?, es más predisponente a un cáncer. Por ejemplo, los cánceres laringeos son con un cáncer cervicuterino que te va a llevar a la larga a la muerte si es que no haces un tratamiento óptimo, ¿no? Y no todos los que hacen tratamiento se salvan, porque está en mucosa. Entonces puedes ver hiperplasia epitelial focal, condiloma acuminado, papiloma laringio, conjuntival, carcinoma escamoso invasor, carcinoma escamoso y glandular. Entonces, esta es una clasificación más desde el punto de vista, ¿no?, de especialidad. Aquí estamos viendo algo más bonito, ¿no? Es otra clasificación, ¿cierto? Cutáneo, genital y de cabeza y cuello. Ahí están las verrugas vulgares, el 1, 2, 4, 7, 26, 27. No te vamos a preguntar qué número es, ¿no? A ver, el de qué riesgo congénito es el serotipo del PBH 4. Estará valiendo, ¿no? Porque yo tengo que saber que son varios serotipos, por eso que a veces sacaban una verruga y luego aparecía otra verruga. Entonces, todo depende del sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué sus amiguitos tenían verrugas y por qué no ustedes? Porque ustedes desayunaban, tomaban sopita, comían, ¿no?, los apapachaban, los mimaban. ¿Y por qué otros no tenían? ¿Por qué? Porque no tenían que comer, vivían en la calle y tenían verruga. Pero yo era bien criado en la casa, pero no quería comer, verruga. Falta de alimentación. ¿Listo? Una cosa es que vos que no puedas comer o no quieras comer, es distinto. Entonces, no todo es, digamos, si económicamente eres pudiente o no pudiente, es cuál es el estilo de vida. Come, no come, qué come, cuánto come, no sé, tiene vacunas, qué sé yo. Entonces, tiene que ver mucho con el sistema inmunológico la aparición de las verrugas. Que si tú tienes un buen sistema inmunológico, van a tener menos posibilidades de tener verrugas. Si tienes mucho contacto, mano, juegan, ¿no?, todos los días, los chiquitos están en vacación, una semana más tienen vacación. Ya de una vez el ministerio debía declarar Julio loco. Perdón, Julio de vacaciones. Ya llegó Julio, ¿no? Y Julio Díaz me gusta a mí, ¿no?, como cantante, ¿no? Al tío Remo no me gusta. ¿Cierto? Envidia se llama. Claro, no sé cuántos hijos tiene, ¿no? Y varias mujeres, envidia. ¿Quién no quisiera ser Julio Iglesias? Hasta con la plata, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dime tú, pregúntame a mí. Pero pregúntale, pues. No solo decía que Julio Iglesias tenía dextro carne. ¿Ah, sí? No, Enrique Iglesias. ¿A su hijo? Sí. ¿Ah, sí? Sí.
El Enrique. ¿Cómo era el Enrique? Cuando le han regalado, cuando le han dado la gaviota de la antorcha de plata que daba antes de dar la gaviota, daba la antorcha. ¿Sí? Ha agarrado y lo ha lanzado al público y poco. Si te han regalado algo, ¿cómo lo vas a regalar? El tipo de, es que yo creí que era un buen gesto, plata no sé, nadie sabe. ¿Qué se llama el menorcito? Que también cantaba, pero ya no va a cantar. Púrela. ¿Qué se llama tu esposa acá? Tiene un nombre, es holandesa. Se llama Miranda. ¿De yo tu nombre? Nombre Miranda. O sea, hay nombres, apellidos, no sé qué. ¿Sí? Hay nombres, apellidos, y hay apellidos, nombres. Recuerdo que se confundan cuando llamen a la gente, a sus pacientes. Esteban, hay apellidos. Pablo, hay apellidos. Pero tienes que tener la capacidad de poder entender a la gente. Entonces se da, no, el apellido, nombre. Y pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, todos los nombres, ¿no? Que tienes que saber que existen, pero que no tienes que estudiar porque no te va a preguntar, solamente que hay un montón, ¿no es cierto? Aquí está más bonito porque ya está aquí con colores, entonces está mucho mejor. Entonces, si te das cuenta, las lesiones de las verrugas cutáneas plantares, ¿no es cierto? Ya ni los números colocan. ¿Por qué? Porque son tantos que la verruga se puede quitar desde lo más simple, estrangulando con el crin del caballo, pero también puede ser utilizando todos los químicos que hemos mencionado al principio, ¿no es cierto? Y ya está. Y luego la guagua o el adolescente con mejor alimentación va a contribuir a ya no tener más verrugas, ¿no es cierto? Porque esto es de épocas nomás, ¿no? Y tiene que ver con el sistema inmunológico. Ya hemos visto que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con la alimentación, con el estado mental, ejercicios, ¿no es cierto? O sea, frutas, vitaminas. El sistema inmunológico tiene que ver con esto. Juegas, comes frutas, también. Además, hay que comenzar a tomar multivitamínicos también. Entonces, de bajo riesgo oncogénito, tenemos ahí esa lista, ¿no es cierto?, que son verrugas genitales. Se llama condiloma acuminado porque ya no es una verruga como las que hemos visto, que es una pápula elevada. Ya es una pápula, pero es irregular en su textura. Entonces, parece un coliflor en miniatura, acuminado, o sea, más grande, y con irregularidades en su textura. Tú puedes tocar y tiene irregularidades, ¿no? De alto riesgo oncogénito, aquí están todos los números. ¿Y cuáles serán los más de alto riesgo oncogénito? 16 y 18. Entonces, esto está relacionado con el cáncer cervical, del cuello del útero, pero ¿quién le contagia a la dama? El Pikachu. Entonces, el varón tiene que estar con su condiloma o con su verruga genital, pero es muy raro que el varón haga cáncer, pero la mujer hace más rápido cáncer, ¿no? Entonces, en el contacto sexual sin protección hay la transmisión del epitelio córneo y el cuello del útero, ¿no?, va a adquirir, ya vamos a ver cómo se adquiere, y va a comenzar a alterarse su morfología de su tejido y se va a producir un cáncer. Pero como esto es de transmisión sexual, también hay, ¿no es cierto?, otros lugares que pueden tener: el pene, la vulva, la vagina o el ano. Por donde pecas, pagas. Entonces tienes que tener cuidado, ¿no es cierto?, en que el PBH 16 y 18 puede estar en cualquier lugar de estos, incluso
orofaringio, y eso también hemos visto en las otras ITS que les he mencionado, que es de transmisión, ¿no es cierto?, bucogenital, anogenital, ¿no es cierto?, y son los lugares donde se hace cáncer. Todos los demás pueden contaminar, ¿sí?, pueden alterar, pero ¿quién es el que produce cáncer? Son los más oncogénicos. Estos otros se pueden tratar, ¿sí? Este es el que menos se puede tratar, ¿no? Entonces, por eso que se hace estudios ya no son serológicos, sino de sondas genéticas. Se hace, ¿qué se llama los estudios de sondas genéticas? Ya pasó coronavirus. ¿Qué se llama, pues? ¿Ah? PCR. Esa es sonda genética. Estamos buscando el genoma. Las demás, serología, estás buscando la sangre, sus antígenos, anticuerpos. Aquí estás buscando el genoma, ADN. Y tienes que ver qué serotipo es. Y si es 16-18, ese es alto riesgo y es el peor, ¿no? Entonces, por eso que se está haciendo una lucha contra el cáncer cervicuterino, ¿no? Y eso es importante. Pero ahí tiene, ¿no es cierto?, una relación de los diferentes. Pues ya, miren, ¿se acuerdan de tanto número? Estamos reduciendo los números. A ver, ya para que vean, ¿no es cierto?, que si bien existe tanto número, tienes que tú saber que existe tanto, pero tienes que enfocarte a lo que te va a interesar, ¿no es cierto? Entonces tenemos el papiloma virus, ¿no es cierto? Hay más de 150 tipos, y de los más de 150 tipos, serotipos que hemos visto, hay 42 genitales. Y de los 42 genitales, el 16 y 18, fíjense, está en negrito y más grande el número, ¿no? Como para que ya no te olvides más, ¿no? Alto riesgo, 31, 33, 45, 52, 58, ¿no? Cerca del 16, 18. Y el resto, bajo riesgo, 6 y 11, las verdugas genitales. Entonces, en Estados Unidos, la enfermedad, la ITS más frecuente en Estados Unidos es papiloma virus humano. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene síntomas, ¿no es cierto?, cree que tiene gonorrea, cree que tiene sífilis, ¿no?, cree que tiene alguna ITS, pues en Estados Unidos va, y en Estados Unidos directamente te hacen paneles, lo que les he enseñado. Panel se llama una serie de pruebas de PCR para un agente. Por ejemplo, si hablamos de respiratorio, entonces ahora, yo cómo sé si es gripe, resfrío, ¿no? Coronavirus de resfrío, coronavirus, el SARS-1, el SARS-2, adenovirus, influenza A, B, ¿no es cierto? Rinovirus, ¿y cómo yo sé? Bueno, si ese es frío, ya saben los síntomas, han leído el paper, y si es influenza, el valor del cuerpo, ya tratan, ¿no? Pero algunos médicos están buscando específicamente saber quién es el bicho. Entonces hay laboratorios que tienen el panel, creo que son 6. Entonces el panel respiratorio, que es PCR, para 6, adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, faltan 2, para influenza y PCR. Entonces se hacen para los 6. Y entonces el chiquito, digamos, dice PCR, grave PCR, hay que cuidar. Influenza, no la vacuna, sí, no descuidado. Adenovirus, va a pasar. Entonces ahora los médicos pueden pedir paneles, se llama panel de PCR. Te cobran lo mismo por 6 por el mismo precio. Ya no como antes.
pero es que ha mejorado todo. Entonces también hay un panel para PBH. Y el panel para PBH te tienen que buscar, ¿no es cierto?, 25 de los 42 genitales, 25 te buscan, los más graves. Y salen los numeritos. Entonces, si hay 16 y 18, listo. El médico tiene que tratar y tiene que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque puede estar avanzado o va a avanzar, ¿no? Si no, puede hacer tratamiento. Los ginecólogos saben hacer tratamiento. Y entonces, para eso nos sirve esto. Tú puedes pedir panel para PBH. Cuando dices panel, estás pidiendo PCR para PBH. ¿Qué te lo van a buscar? 25 virus te lo van a buscar. Hay uno que es de 25 y hay otro de 42, creo que es decir, hay de dos precios. ¿Por qué? Porque los virus, pues te vamos a buscar los más o todos, ¿no? Los más graves o todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen eso? Y en Estados Unidos a todo el que va le hacen panel para todo: VIH, hepatitis B, papilomavirus humano, y la mayoría que sale PBH. Entonces en Estados Unidos está escrito en Addison que la ITS más frecuente es PBH. En Bolivia, solo aquellos pacientes que se sospechan, el ginecólogo sospecha porque le hacen Papa Nicolau y el Papa Nicolau sale positivo, ¿no? Porque hay alteración de células. Entonces, como ya sabemos que el causante de cáncer cervicuterino es el PBH, directamente el médico pide panel para PBH. Y los tiene que buscar. Y si es estos dos, el tratamiento es diferente. Si es el resto, se pone el tratamiento que dura meses, ¿no? Y años, porque tiene que estar ahí, tiene que eliminar a las células malas, ¿no es cierto? Se pueden producir cáncer. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, de esta manera es que se hace el diagnóstico laboratorial. O sea que no se cultiva nada. El diagnóstico clínico es que vamos a ver, ¿ya? Pero es el laboratorio. Entonces, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, cómo es que cuando tienen contacto sexual, ¿no es cierto?, entonces el PBH, el virus ingresa y se va a la lámina basal, a la parte más inferior del epitelio mucoso, y comienza a alterar las células basales, para que cuando vayan subiendo las células ya estén mutadas, y entonces cuando llega al estrato córneo, dice ella, se pueda transmitir el virus, ¿no?, por contacto sexual. Entonces, eso es lo malo del PBH. No me gusta mucho hablar de esto, del cáncer cervicuterino, porque en cada una de nuestras familias siempre hay un pariente que tenía cáncer de cervicuterino. Entonces la abuela está con cáncer, sí, ¿quién tenía? Pues cáncer de matriz, de útero. Ay, qué pena la abuela, tan buena la abuela, tan fina la abuela, tan abnegada, criado tantas guaguas. El abuelo, un bandido, era así, iba a fiestear de asa. Y cuando te preguntan, ¿y de cómo tiene la abuela cáncer? Sí, ¿qué te ha dicho su doctor? No me ha dicho que puede ocurrir. Yo, sí, me hago loco. No me decía la abuela. No voy a decir eso. Difícil eso. Si es al revés, peor, ¿no? El abuelo, un pan de Dios, no salía, nunca salía, siempre estaba en la casa. La abuela harto viajaba. Es difícil hablar. Desde la familia siempre hay un pariente, y cuando alguien me dice cáncer de útero, yo desaparezco.
como no puedo mentir, tampoco puedo decir la verdad, ¿no? Entonces, le mando a mi amigo oncólogo, él te va a explicar. Sí, es que no me animo, me da vergüenza ajena, como si hubiera pecado, ¿no? Entonces, por eso es que ha cambiado lo del papiloma virus humano. Pero hay gente, hay médicos que no cambian su cerebro, no, es una posibilidad. Hay otras posibilidades. Pues mejor, como ustedes son pollitos, les puedo hablar, ¿no? No hay, con los mayores graves hablar, gallinero. Entonces aquí en el epitelio sano puedes ver el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso. Este es el basal, este es el espinoso, este es el granuloso, y este es el estrato córneo que se descama y que se desprende, ¿no es cierto? Y eso hemos aprendido desde histología, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando tú te contamines? Pues, a ver, ¿quién me dice si está alterado el epitelio? ¿Basal, el espinoso o el granuloso? ¿Está alterado? No. Porque al principio tú te contagias, entonces el virus entra y comienza a reproducirse en cada una de las células y altera el genoma, y esas células se reproducen con ese genoma, y las células del estrato córneo mantienen al nuevo genoma que es del virus, y entonces esto tiene contacto por la fricción, raspado, qué sé yo, y ahí se libera el virus sin que esté alterado, y poco a poco se va alterando las células. ¿Quieren ver cómo se altera? Entonces, aquí por ejemplo puedes ver ya la verruga, ¿cierto? Ha entrado el PBH, se ha entrado a la lámina basal, de la lámina basal ha ido al estrato espinoso, después ¿qué se llama? Granuloso, y después, y aquí se forma la verruga, y ese es PBH. ¿Cuál es lo malo? Que cuando tú te sacas una verruga, sangra, porque está ricamente vascularizado. Entonces, ¿qué es lo que hacían con el pelo, con el crin del caballo? Lo estrangulaban a la verruga hasta que ya no haya irrigación. Cuando ya no había irrigación, entonces se secaba la verruga y se moría. Cuando hacen ácido acético, nitrato de plata, nitrógeno líquido, ¿no es cierto? O láser, ¿qué están haciendo? Están dañando a la verruga de afuera adentro, y poco a poco están dañando sus vasos de irrigación, sus vasos. Y al dañar sus vasos, como ya no tiene irrigación la verruga, entonces la verruga se cae, ya no crece. Entonces es eso, y te das cuenta desde lo más simple a lo más complejo, mismo principio, ¿cierto? Por eso que lo malo es que las verrugas, como están irrigadas, puede el virus a través de la sangre diseminarse. Por eso uno tiene una verruga acá, ¿cierto? Entonces aparece, ¿por qué? Se ha hurgado, se ha pellizcado y se ha diseminado como si fuera, ¿no es cierto?, un cáncer. Es en inglés, warts, ¿cierto? Esta es la verruga cutánea, puedes ver en el dedo índice, ¿no? En la base del dedo índice, en el dedo pulgar, ¿no? Y ahí está, ¿no? La verruga, está la irrigación y cómo se debe. Entonces, este es un tipo de PBH que ni siquiera ya le ponen numerito, pero tú sabes que esos son tumores benignos y el causante es papiloma virus. La verruga plantar, en algunas personas que trabajan, ¿no es cierto?, con cierta indumentaria en cierta actividad, también puede contraer verrugas plantares, ¿no? No todos, ¿no? Y bueno, el método ya saben, ¿no? Entonces, para que se convierte en papiloma, ha entrado a la lámina basal, ha comenzado a alterar y
este papiloma, que es el que se descama, en el estrato córneo están los genomas del virus, y de esa manera, como son viriones, son virus inmaduros, se transmite y la otra persona adquiere el virión, y el virión, al ingresar a la célula, tiene cápside, entonces hace cápside y luego va al genoma. Cuando ya es carcinoma, ya todas las células ya están alteradas, ¿sí? Ya son células cancerosas. Ya no se puede diferenciar, no, este es espinoso, ¿no es cierto? Es cronificar, ya todo ya está alterado. Se ha integrado el genoma viral al genoma celular, ¿no? Entonces ahí puedes ver, ¿no es cierto?, cómo va bien a la parte, entra, y luego va alterando las células. Y luego el estrato córneo es el responsable de la transmisión. Por lo que las verrugas, por contacto directo, uno se contagia. ¿Por qué uno se contagia más? Porque son personas que no tienen defensas. No tienen defensas porque no comen, no toman sopita, no comen frutas, no toman multivitamínicos, no hacen ejercicio, ¿no? Entonces esas personas van a tener verrugas, ¿no? La mayoría por falta de nutrición. Entonces es inmunológico. Hay que subir las defensas. Y si suben las defensas, ya saben ustedes, con alimentos, con vitaminas, con frutas, haciendo ejercicio. Y la actitud, ¿no? Es el que estemos, ¿sí o no? El sistema límbico tiene que influir, ¿no? Te sientes mal, pero tienes que sentirte bien, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Depende. Hay gente que pierde a su novio, terminan y están deprimidos, ¿no es cierto?, meses, ¿no? El sistema límbico no funciona y te enfermas, te desfrías porque bajan tus defensas. El momento que tú superas, entonces mejora tu salud, todo eso. Hasta, acuérdense de la definición de salud: el completo estado de bienestar biopsicosocial, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, hasta mentalmente tienes que estar, ¿no? Y a veces no estás bien, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahí pueden ver, ¿no es cierto?, otro, ya en el cérvix uterino, cómo entra hasta las células basales, ¿no? El epitelio normal, miren, no está alterado. Y el epitelio aquí está alterado. Aquí, cuando hace el Papa Nicolau, pueden ver que las células están distintas. Y dependiendo cuán avanzado está, ¿no? Entonces el Papa Nicolau, que se hace, se recomienda 2 veces al año, pero una vez al año el Ministerio del Trabajo te da libre a las que trabajan, ¿no? Entonces, pero nadie saca libre, porque era vergüenza, ¿no? ¿Por qué no ha venido la secretaria? La gente se Papa Nicolau. Estaba viendo un TikTok esta mañana, dice, ¿qué opinas del Papa Nicolau? No lo conozco, solo me cae bien el Papa Francisco. Cuando uno dice, hasta que esto no puede llegar de ignorancia, ni se imagina en guapas. Ni se imagina. Cuando sean médicos, van a sufrir, porque van a venir los pacientes con cada historia. Ya van a venir, ya se han tratado, ¿no? Cuando ya han pasado con todos los curanderos, llegan donde vos ya dices, ¡ay, champuta! Ya no se puede hacer nada. ¿Por qué han venido antes? Es que dicen, es que me han dicho. Y ustedes van a entrar en eso. Ahorita pueden estar, ya les he dicho, no tienen que entrar en ese ritmo, tienen que ser al inverso. Pero cuando lleguen a ser profesionales van a ver pacientes que es matable, ¿no? Tus parientes. ¿Pero por qué no te vacunar? Uno hace mal. Pero ya te he dicho que es bueno, vos médico eres, pero yo no. ¿Qué tiene que ver? Estudiar medicina. ¿Lo ves? Entonces, ahí te das cuenta cómo se van alterando. Y en el epitelio
cuello córneo, ahí está el virión. Los viriones son virus imperfectos que se transmiten. Entonces, la transmisión se vuelve sexual. ¿No es cierto? ¿Cómo adquirido? Sexual. ¿Cómo transmite? Sexual. ¿No es cierto? Entonces, ya está. Entonces, por ejemplo, cuando al descubridor de eso le han dado el premio Nobel de Medicina. Y cuando se ha hecho el premio Nobel de Medicina, se ha hecho un paper para que se explique por qué le están dando premio de Nobel de Medicina a este viejito. Que ahorita lo vamos a conocer. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, acá ha ingresado el cervix, ¿no es cierto?, para la lámina basal. Comienza, aquí hay papiloma cuando altera el virus, y aquí hay carcinoma cuando ya el genoma está indicado. El rojito, el rosado, es el genoma de la célula, y el azul, ¿no es cierto?, es perdón, al revés, el genoma rojito es el genoma del virus, y aquí está el genoma, eso es condiloma, y aquí ya está translocado en el genoma de la célula. Entonces aquí la célula tiene un codón, ¿no? Este codón ya es el genoma, entonces ya todas las células ya son cancerígenas. Y lo malo que esto se puede, como las otras clases, puede hacer anexitis, se puede ir a trompas, se puede ir a ovario, ¿no es cierto? Entonces el tumor ya no es en cervix, es en útero, es en trompa, es en ovario, y puede diseminarse a cavidad abdominal y puede ser todo. Entonces, ese es lo malo, ¿no es cierto?, del final del cáncer, ¿no? Y ahí está una lámina, ¿no es cierto?, para demostrar, ¿no es cierto? Con esa lámina, esta es la lámina original del doctor Hausen, que ha demostrado, ¿no es cierto?, cómo este codón está implicado en el que alteró la célula, y así se podía diagnosticar. Entonces, la historia de Hausen, del Harald Schulhausen, del alemán, ha sido larga, ¿no? Yo les voy a contar el final o mañana. El premio Nobel no les voy a contar, yo les voy a contar cómo ha comenzado todo, ¿no? Si alguien quiere saber más detalles, tiene que buscar en el internet, ¿no es cierto?, la historia de la gallina con cuernos. Y me viene a buscar y me dice, sí, pues no me va a decir, no, la gallina con cuernos, ¿no? Perdón, la liebre con cuernos. Yo decía, ¿por qué se le hasta nombre le han puesto? Porque pensaban que era otra especie, que le salía cuernos, hasta tiene un nombre. Entonces, aquel que encuentre liebre con cuernos, le va a tirar hasta el nombre y van a ver que ahí comienza la historia del PBH. Así que es bonita la historia del PBH. Entonces, yo creo que está al final. Cuando se hace cuando se hace una inspección del cuello del útero, se coloca el espéculo con las valvas, ¿no es cierto?, de costado, que la vagina es así. Luego se da la vuelta y las valvas se pueden abrir así, con el espéculo. Y vemos al fondo el cuello del útero. Este es el cuello del útero. Este es un cuello del útero normal, liso, rosado. De aquí ya puedes ver, ¿no es cierto?, con lesiones, ¿no es cierto?, que van avanzando. Entonces, como hay más de 100 serotipos, más de 150 serotipos, ¿no es cierto?, de bajo riesgo, el 6 y el 11 son los más comunes, más estos. Y de alto riesgo, ¿no?, los más graves son 16 y 18, y de riesgo menos 82, 73, 78 y ya está. Entonces aquí, de acuerdo a todo lo que hemos ido viendo en la evolución de los numeritos, esto es para que te quede en tu cabeza cuáles son de más alto riesgo. Si tú tienes un PCR de una paciente y buscas los numeritos y no hay 16 ni 18, tienes remedio, tienes que cumplir tratamiento.
y cumplir tratamiento con el ginecólogo. Si ya tiene 18, a veces el tratamiento es extirpación del útero, porque por ahí ya se extirpa. Entonces ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Y a veces hay que sacar útero, trompa, ovarios, todo hay que sacar. Entonces, este es el caballerito, el Surhausen, el Harald Surhausen, así de viejito. Este es cuando fue a Chile. A Chile todos van aquí. Ha ido a Chile a promocionar un medicamento para contra el PVH y le han hecho un homenaje, le han hecho de su afiche, ¿no? Aquí está recibiendo el premio Nobel de Medicina. Harald Surhausen, nacido en el año 36 en Alemania, recibió el Nobel de Medicina cuando tenía 78 años. Una distinción que reconoce su larga trayectoria profesional centrada en las investigaciones sobre el cáncer y su teoría como un virus de transmisión sexual, el PVH, puede provocar cáncer de cuello uterino y otros tipos de tumores. ¿Por qué? Porque nadie le creía, nadie le creía. En contra de las teorías e hipótesis que predominaban en su época, ¿no es cierto?, él ha afirmado. ¿Por qué? Porque se decía, el cáncer cervicuterino está producido, mucho uso. Otro grupo, falta de uso. Entonces, los que decían mucho uso, las meretrices, las prostitutas, eran las que tenían cáncer de cervical, mucho uso. Luego van a aparecer las monjas enfermas, hasta no usan. ¿Verdad? Después la otra teoría era que el semen es muy alcalino. Entonces, ese semen alcalino del varón es el que daña a la mujer. Y dependiendo del tipo de la sensibilidad, susceptibilidad de la mujer, puede hacer o no cáncer. Le estaban echando la culpa a Chile, que también tiene culpa, pero... Entonces, frente a todo eso, él se ha interpuesto y yo lo seguía porque cuando yo daba clases decía, el 80% en el libro de Chávez es muy probable que sea productor de cáncer de PVH. El 85, el 90, hasta que dando el premio Nobel, 100%. Bueno, 99,9%. Pero yo daba clases y me decía, pero no dice así, dice lo que yo leo. Porque mucha gente no está de acuerdo con esto. Pese a eso, a él le han dado. Empezó a estudiar el tema, asumió que las células de prosquimos debían ser afectadas por un virus, el material genético viral tenía que haberse escondido entre el genoma de las células del útero, desde ahí se multiplicarían las moléculas cáncer, gracias a este celular importante descubrimiento, por posteriores trabajos científicos, junto a los de la epidemióloga colombiana Nubia Muñoz, hicieron la vacuna. Entonces, había una colombiana, una bioquímica inmunóloga, que le dice, doctor, haremos la vacuna. La que se ha descubierto, y ella ha hecho, con ella han hecho la vacuna, ya publicado. Entonces, en Colombia está uno de los mejores institutos de inmunología. Y han hecho, con la vacuna, ¿no?, que en 2006 ya la han puesto. 2006 ya tenían la vacuna, pero había que probar en cada país cómo funcionaba. En Bolivia, ¿dónde creen que han probado? Que se da a las niñas. En Oruro. Porque Oruro era, era la ciudad que tenía más población con ITS. Entonces han hecho en Oruro, les han dado a los papás, les han dado, les han dicho, por favor, tienen que tomar en cuenta que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que firmen consentimiento, han firmado consentimiento informado y hace su plan. ¿Sí? Ya va a acabar, ya me estoy olvidando. Entonces, desde el 83 hasta su jubilación del 2003, fue presidente del Consejo Directivo de la Fundación del Centro de Oncología de Alemania, de Heidelberg, presidente de la Academia de Ciencias de Halle,
¿no es cierto? Y ha recibido junto con Luc Montagnier, con el que ha ganado el VIH, el premio Nobel. Y ahí está la conmemoración, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos dos en el VIH y él en el PVH, ¿no? En el mismo año les han dado a dos personas. Generalmente no se da a uno, se da a varias causas, ¿no? Que varios, un premio, pero dividido entre varios, por varios logros. Ya acabo. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Además, ha recibido otros premios, como pueden ver, ¿no es cierto? Muy modesto el señor. Y este es su artículo. Siempre les he dicho, los artículos de los Nobeles tienen una página, su texto, su bibliografía. ¿Qué se llama esto? Watson y Crick, media página es su artículo. De todos los que han ganado premio Nobel, así con una. El 76 ha publicado. Él ya sabía que podía publicar, y ahí sacaba 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, y yo le seguía. Y me peleaba con mis amigos en el fondo, ¿no? de mi círculo, porque se enojaba. Sí, lo metimos, ¿no? Yo no colecciono libros, yo leo. Dos creen que colecciono, sí, también colecciono. Pero y entonces, ¿no? Ahí puedes ver 16 y 18 son los de alto riesgo, entonces, no solo para mujeres, sino también para varones. Entonces, ¿no? Ya se da la vacuna, ¿no? Principalmente contra estos 4 tipos, contra los 2 leves, contra los 2 graves, ¿no es cierto? La vacuna abarca de eso, ¿sí? Aquí, entonces, en La Paz, esta es la antigua ministra de Salud, que era de la época del tío Evo, ¿no? Y están vacunando a las niñas menores, ¿no es cierto? Y se comenzó a vacunar en Bolivia en abril del 2017, y la vacuna se hace, tomen en cuenta, a los 10 años, entre 9 y 10 años, primera dosis cuando van a los 10 años, y después de 6 meses la segunda dosis. ¿Y por qué a esa edad? Porque se supone que no han tenido contactos sexuales. Estas niñas, cuando tengan contacto sexual de mayores, entonces ya no se van a enfermar con cáncer. Entonces también se debe vacunar a los varones, pero eso que el ministerio define, porque eso ya está estatuido. Los varones son los picadores, ¿no? Entonces hay que controlar. Entonces, espero que les haya gustado este tema. Ahí están las 4 dosis, el 6, el 11, el 16 y 18, ¿no? Así se vacuna. Y todos ustedes ya han debido ser vacunados. Y si no han sido vacunadas, tienen que ir al piso 7 o 8, creo que es el doctor Amaro tiene una oficina de la lucha contra el cáncer, donde te hacen un diagnóstico y para ver si tienes que hacer tratamiento u otra vacuna. Y nadie va. Por eso está. A ver si van. ¿Les ha gustado? Muy bien. Vamos los niños. Gracias.